Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Log Deportes La Otra Palabra. Mi nombre es Joaquín Talmono y estamos presentando la entrevista número 36 del ciclo. En esta ocasión nos acompaña un ex jugador de fútbol, actualmente como coordinador del fútbol infantil de Lanús y también como entrenador de las categorías inferiores. Nos va a estar contando toda su experiencia como jugador, su paso muy importante por los Andes en lo que respecta al ascenso en la temporada 99-2000. Nos va a estar contando también su paso en primera división con el conjunto Mirrayita. Vamos a estar hablando también sobre su breve estadía en Almagro, su paso muy importante por Lanús, que implica también hablar del título de la Apertura 2007, en el medio, en el 2005, una estadía en el Olimpia de Paraguay, después Godoy Cruz de Mendoza, un paso por Europa, más precisamente por Chipre, en el Aris Limassol, y finaliza su carrera en Rampla Junior de Uruguay. Así que vamos a estar hablando sobre toda su trayectoria y su actualidad, y en ese sentido está con nosotros Sebastián Salomón. Sebastián, muy bienvenido a Log Deportes. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y bueno, esperemos que sea agradable la charla y lo que le puedas contar. Ojalá, estoy muy seguro que sí, y en ese sentido, bueno, comenzamos viajando hacia lo que es finales de la década del 70. Vos nacés un 12 de diciembre de 1978, en General Roca, Río Negro, ¿no? Sí, exactamente, yo soy oriundo de esa provincia, de General Roca. Viví prácticamente hasta los 15 años con mi familia y ya después, bueno, tuve la posibilidad de venir a Buenos Aires a probar un poco de suerte al fútbol de Buenos Aires y bueno, tuve la suerte de quedar en esta institución que me albergó desde muy chico, que es la del Club Lanús. Exactamente. Previamente, contanos un poco los recorridos por los clubes que hiciste de chico allá en Río Negro. Me inicié en un club llamado El Progreso. A diferencia de Buenos Aires, nosotros no tenemos baby fútbol, no hacíamos pista como dicen acá, por lo cual uno se cría jugando, o en aquel momento nos criábamos jugando en la calle. Era abrir la puerta de calle y armar la canchita en la calle con piedras y después, bueno, aquel que tenía la suerte de tener un campito cerca se iba a jugar al denominado potrero, y fue ahí cuando me llevaron a un club, que era el Club de Progreso. Al poco tiempo sacan la actividad de fútbol y nos quedamos una cantidad enorme de chicos sin poder tener club para jugar a la pelota, y me llevó a través de un primo que jugaba ya en reserva y en primera de Argentino del Norte, un club muy de barrio. Tuve la posibilidad de irme conjuntamente con el técnico que nos dirigía en Progreso y con muchos compañeros más, y bueno, prácticamente empecé a jugar ahí mientras jugaba en los barrios. El fútbol de allá es totalmente distinto al fútbol interior, es totalmente distinto al fútbol de Buenos Aires, entonces jugábamos muchas veces en los barrios, en colegio, y los sábados teníamos la competencia en la liga, pero esos fueron mis pasos por el fútbol del interior. Vos hablabas de que es muy distinto el fútbol del interior al fútbol de aquí de Buenos Aires. ¿Nos podés puntualizar alguna diferencia? Sí, convengamos que acá ustedes ya tienen la competencia del Babi, que para mí en su momento, sin conocerlo, había dicho en algún momento de que no me parecía algo viable, y cuando me metí en esto de ser técnico y empecé a conocer los clubes de Babi, me di cuenta de la importancia y la ventaja que le sacan a otro tipo de competencia, incluso hasta la competencia europea. Hoy se modificó, el fútbol infantil se modifica en una de las categorías más chicas, reduciendo la cancha, cuando nosotros en fútbol infantil ya tenemos cancha reducido, que es la competencia de Babi. En el interior jugaba prácticamente 11 contra 11, quizás en algún momento se pudo jugar 9 contra 9 o 7 contra 7. También la cantidad de chicos que hay, siempre le digo lo mismo. Vos vas a venir a Lanús, yo pongo el ejemplo de Lanús porque trabajo en Lanús, vas a venir a Lanús y te vas a encontrar con un montón de tiras y de categorías muy buenas, pero Lanús hace prueba y elige entre el conurbano bonaerense, elige entre un montón de chicos. Entonces en Lanús o en cualquier otro club desembocan los mejores jugadores de cada club de barrio, cosa que en el interior no tenés. Cada club alberga un montón de chicos a los cuales le da participación
y quizás no hace, quizás esté mal la palabra, pero no quiero que se tome a mal, esa discriminación en el buen sentido de la palabra, si se puede usar, de seleccionar los que quizás estén mejor dotados técnicamente, se lo apunta ya a un posible jugador de primera, pero sin dejar de darle participación a aquel chico que quizás no es tan dotado de lo técnico, se le da otra participación en otra liga argentina, Liga Metro, Liga ADIAP, como es en nuestro caso, y porque entendemos también que el nene viene a hacer un deporte y le debemos nosotros como institución dar esa posibilidad. Claramente, claramente. Y bueno, en ese sentido, una vez que finaliza tu estadía en tu Río Negro natal, ¿cómo es el paso hacia el Club Lanús? ¿Cómo haces para llegar? Me vine a probar así, sin saber en realidad, porque no había mucha información, no es como ahora, ¿no? Sin saber a dónde veníamos. De hecho, nosotros veníamos creyendo que teníamos las pruebas aseguradas, y una vez que llegamos a Buenos Aires fue levantar el teléfono y empezar a llamar para ver quién nos podía probar. Y fue así que intentamos ir a Racing, y ese día lunes que nos presentamos no había práctica de fútbol porque porque jugaba la primera. Me acuerdo, jugaba Racing Lanús en el Cilindro. Esa noche gana Lanús 2-0, 2-1. Nosotros vimos el partido dentro de la cancha, nos permitieron verlo, y ese mismo día echan al técnico de la primera conjuntamente con el coordinador de Racing, y nos quedamos sin prueba. Fue así como al día siguiente desembocamos en Lanús, como podríamos haber desembocado en cualquier otro club. Y fue ahí que nos probaron una semana, porque vinimos alrededor de 8 o 10 chicos. Hicimos una semana de prueba, nos volvieron a citar en noviembre. En noviembre volvimos para que nos prueben con otro filtro que habían hecho ellos. Nos volvieron a probar con la categoría para ver en qué nivel estábamos. Y bueno, fue ahí que quedé yo solo. Podrían haber quedado algunos más, pero yo creo que muchos de ellos se dieron cuenta de que no era tan fácil quedarse en ese momento en la institución y que el sacrificio iba a ser enorme. Yo me quedé porque realmente me gustaba y desde muy chiquito sabía que era mi pasión, pero bueno, no fue nada fácil, porque la institución en ese momento no era lo que soy, ni tenía las comodidades que tiene hoy, y tampoco es lo que es hoy Lanús en primera división. Entonces fue bastante duro el cambio, irse de casa siendo tan chico. Como siempre le digo a los padres cuando tengo la posibilidad de hacer quedar a un chico en la institución, a veces el papá quiere que se quede y el nene no, y le digo siempre lo mismo, le digo, mirá que tenés todas las instalaciones, la pensión es de 5 estrellas, tenés contención, etcétera, 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 pero llega la noche y falta papá y mamá. Por más que en casa haya un montón de faltantes, llega la noche, vos mirás el techo y te vas sin el beso de mamá, sin el beso de papá, sin el abrazo de algún hermano, y todo eso es duro porque son chicos todavía. Entonces, a la hora de dejar a un chico en la pensión, tratamos de que todos esos aspectos, tanto técnico, físico y psicológico, sean tenidos en cuenta. Seguro, y se me viene a la mente, bueno, el caso de Pedro de la Vega, que tuvo que emigrar desde muy chico, desde su Olavarría natal, y así todo, bueno, Lanús es una institución que lo acogió, lo arropó, le dio una morada importante, un sentimiento de pertenencia muy fuerte, y también le dio las posibilidades a la familia para que lo visiten con continuidad. Sí, de hecho, siempre decimos lo mismo, Lanús es una familia. Conozco a los padres de Pedro, lo tuve como jugador, tenemos un trato muy respetuoso, siempre hablamos, más allá de la parte futbolística, hablamos también de lo que es la persona, la familia, la contención, etcétera, y todo surge dentro de la institución. De hecho, hoy a Pedro lo hemos molestado con todo este tema de la pandemia para que nos dé una mano en este tema de hacer vivos, de hacer entrevistas para que él les hable a los más chicos. Entonces habla de la conexión que hay entre fútbol profesional y fútbol infantil. Hemos molestado a Luis en más de una ocasión para que él venga
a ser parte de un entrenamiento. Es una familia en realidad. Veo que por ahí cuando las chicas de fútbol femenino también necesitan algo, nosotros nos prestamos para dar una mano. Todo surge dentro de la institución. Creo que es una ventaja al tener la primera división ahí, el fútbol infantil, el comedor, la pensión, el colegio. Eso nos da a nosotros la posibilidad de estar mucho más unidos como institución, y creo que está a la vista de todo. Hoy los chicos que vienen, al menos lo que yo veo a fútbol infantil, ven muy potable el sueño de jugar en primera, porque constantemente se están cruzando con los jugadores de primera y hasta hemos intercambiado entrenamiento. Hemos ido con fútbol infantil a entrenar con fútbol profesional y los muchachos de fútbol profesional se han comportado de maravilla para con ellos. Entonces eso habla de la unión que hay como institución, y yo creo que es un pilar muy fuerte que la institución no debe perder. Por supuesto, el mensaje está más que claro en ese sentido. Sentimiento de pertenencia, identidad, barrio, hacen muy lindos factores para que se genere en Lanús este clima, esta atmósfera, y los chicos puedan ir a entrenar de la mejor forma, con la expectativa del día de mañana debutar en primera división. Está más que claro. Y yendo a tu carrera, bueno, llegás a Lanús, haces tus primeros pasos en inferiores. ¿Cuáles son los recuerdos que tenés de los entrenadores que te marcaron en aquella etapa formativa en Lanús? No, los mejores. Siempre, hoy se habla quizás que hoy hay muchos entrenadores con un montón de virtudes, con un montón de conocimientos, pero en la época que nosotros nos iniciamos, como te decía hace un ratito, no había tantas herramientas, las canchas no estaban en buenas condiciones. Había 2 o 3 pelotas que las cuidábamos como si fuera oro, entonces los técnicos con poquito hacían mucho. Quizás aprendíamos mucho más la parte táctica que la técnica, porque prácticamente material no había. Las canchas eran no malas, malísimas. De hecho, las canchas donde hoy entrenan la primera división, nosotros entrábamos a los entrenamientos y sacábamos 10 piedras a cada jugador, y cuando nos íbamos hacíamos lo mismo. La regábamos nosotros y tratábamos de tenerla en las mejores condiciones posibles. Hoy esas canchas son de primera división y solamente entrenan de la primera división. Por eso digo que hoy quizás nosotros contamos con un montón de herramientas. Ya el hecho de tener información a través de un celular y de ver entrenamientos te hace mejorar. En aquellos momentos los profes y los técnicos, sobre todo los técnicos, creo que hacían malabares con lo que podían y nos daban un montón de información. Yo tuve a Carlos Román, hoy ya falleció, pero fue el que nos formó y se hacía cargo de 3 categorías y entrenaba con las 3 categorías y dirigía las 3 categorías. Después lo tuve a Miguel Micó, y en reserva y en cuarta, reserva y primera, tuve a Mario Gómez. Entonces, cada uno de ellos algo me dejó. Con algunos me sentí más identificado, con otros no tanto, pero creo que a lo largo del camino pudimos de todos ellos sacar herramientas para poder defendernos dentro de un campo de juego. Por supuesto. Y ya en esa edad, estamos hablando alrededor de 19, 20 años, te prestan a los Andes. Sí, yo termino un campeonato de reserva rompiéndome los meniscos, y cuando vuelvo, bueno, me dicen que no voy a ser tenido en cuenta porque había cambiado. Mario Gómez se había ido, yo había subido con él, y el técnico que venía traía a sus jugadores. En ese momento era normal que los técnicos vinieran con jugadores ya más formados, lo cual hace que muchos de nosotros nos tuviéramos que buscar club. A través de un directivo, Bressan, que había quedado, Bressan, Pieter, Armoa y yo, descendimos al Club Los Andes, donde estaba necesitado de sacar puntos para pelear la categoría. Nosotros éramos, salvo yo, los demás habían jugado en primera, tenían rodaje, eran conocidos dentro del ambiente de primera división. Pero yo prácticamente iba a prueba porque no me conocía el técnico. Jorge Ginarte estaba formando un equipo prácticamente nuevo. Y entonces creo que habré estado 15, 20 días a prueba hasta que, quedé
firmé contrato ahí y a partir de ahí, creo yo, comenzó mi carrera futbolística porque Los Andes fue el que me abrió las puertas y me permitió, sin ser conocido, mostrarme en el fútbol de ascenso y tener la suerte de ascender con esa institución. Exactamente, exactamente. Ya vamos a estar tocando el tema de los Andes, que hay mucha información para brindarle a la gente. Te quiero leer 2 o 3 comentarios para hacerlos también partícipes de los saludos que te están enviando. Se conecta Rodrigo Lanús, Hernán Taborda, está también Fútbol Infantil saludando, saludos para formación de fútbol infantil. Franco González, Mariela López, Nicolás Quintana, Alexis Navarro, Toto Garaviglia, Yami Osorio, Gustavo Cantalupi. Salomón es un pilar para los chicos de Lanús, un gran saludo para Gustavo. Está también David Azugaray, Jackie Serrano, Franquito Carboni, Matías Villalba, mucha gente conectándose, Lucas Pagano, Aguante Roca, Seba y Rodrigo lista, así que ahí está Miguel Pereira también desde Paraguay, nos están mirando. Muchísimas gracias por estar conectándose con la otra palabra, con la entrevista con Sebastián Salomón, que vamos a estar recorriendo su trayectoria en los Andes en una temporada épica, ¿no? Gloriosa, en una B Nacional 99-2000 que los deja en zona metropolitana terceros con 63 puntos, igual cantidad de puntos que Quilmes. El campeón de esa temporada había sido el Huracán de Gastón Casas y compañía. Y bueno, primero que nos cuentes tus sensaciones de aquella primera fase que los tiene como invicto frente a Banfield, como invicto frente a Huracán, les venían ganando también a Quilmes. La verdad que para mí un torneo totalmente nuevo, un equipo que se había formado de la nada, entonces los primeros partidos me acuerdo que no veníamos bien, habíamos sacado muchos empates, no ganábamos y nosotros habíamos ido a salvar la categoría. Y ya habíamos arrancado medianamente mal, si bien no perdíamos, no podíamos ganar. Después de una charla entre nosotros y entre el cuerpo técnico, en donde el cuerpo técnico nos da por ahí la tranquilidad de que las cosas iban a empezar a salir porque necesitábamos tener ese inicio de poder conocernos, arrancamos, empezamos a ganar y empezamos a ganar confianza, nos empezamos a conocer un poquito más, una institución que por ahí venía ya golpeada, que tenía un montón también de faltantes, como es normal por ahí, lamentablemente es normal en nuestro fútbol argentino. Aprendimos también a que con poquito y haciéndonos fuerte como grupo podíamos dar batalla, pero en ningún momento creo fuimos conscientes de que podíamos pelear el campeonato. Como decís vos, nos fue bien con los equipos grandes o los equipos que en su momento se habían formado o tenían plantel para pelear el campeonato y el ascenso, y nosotros sabíamos que teníamos un plantel bueno, de muy buenos jugadores, pero que se había formado y el objetivo era otro, el de no perder la categoría. Y fue así, que no perdimos la categoría y a medida que íbamos pasando de ronda, que entramos en el reducido, lo fuimos tomando como un premio, como un plus. Dijimos, bueno, ya el objetivo está cumplido, de acá en más disfrutemos el viaje y veamos hasta dónde llegamos. Exactamente. En ese sentido, bueno, este tercer puesto con tan solo 3 derrotas. De estas 3 derrotas, la particularidad es que 2 fueron contra Defensa y Justicia, que bueno, en ese campeonato les generó algún que otro dolor de cabeza, y frente a Argentino de Rosario. Sí, fue nuestro gran verdugo de Defensa y Justicia, el equipo de Jorge Burruchaga. No le podíamos encontrar la vuelta, de hecho en ocasiones pudimos estar arriba del marcador y nos terminan por ahí dando vuelta los resultados, pero tenían muy muy buenos jugadores también y fue nuestro verdugo. De hecho, cuando terminamos de jugar y entramos en el reducido, que perdimos, creo que en cancha de Quilmes perdimos con Defensa y Justicia, estábamos todos medio cabizbajos porque perdimos un partido que quizás no podríamos haber ganado, y Jorge entra después de haber pasado un momento de silencio, de malestar dentro del vestuario.
Jorge termina haciendo un chiste de que todo lo bueno que tenía esto es que nunca más íbamos a jugar con Defensa y Justicia, se reía. Él se lo tomaba a gracia, nosotros teníamos una calentura bárbara, pero era verdad. Es decir, dentro de todo lo malo que perdimos, etcétera, lo único bueno era que no volvíamos a jugar con Defensa, porque nosotros habíamos clasificado el reducido. Pero la verdad que es un campeonato hermoso. Yo tengo los mejores recuerdos de los Andes, su gente, su club, cómo nos albergó, la posibilidad que nos dio, la posibilidad de mostrarnos y de iniciar nuestra carrera y de poder ascender a primera y quedar en la historia grande de la institución. Hoy, gracias a Dios, tuvimos hace poquito un Zoom donde nos encontramos con todos los muchachos y la verdad que la pasamos más que bien. Está perfecto. Bueno, justamente se cumplieron 20 años en julio de este año de aquel ascenso, ¿no?, frente a Quilmes, y también de los recordados partidos frente a Banfield, la última vez que se jugó un clásico, ¿no?, un clásico del sur entre los Andes y Banfield, que en aquella temporada, 2 victorias y 2 empates frente al conjunto del Taladro, no les ganaron a ustedes. Y bueno, ¿qué recuerdos tenés de aquel reducido, Independiente de Rivadavia de Mendoza, Almagro, Banfield, Quilmes? Sacaron a gigantes, ¿no?, de la B Nacional. Sí, yo recuerdo que como decís vos, habíamos clasificado para el reducido. Cuando vamos a Mendoza a mí no me toca viajar porque creo que tenía 5 amarillas y no, creo que en ese momento te suspendieron una fecha, 2 fechas, yo no pude jugar el ida y vuelta, por lo cual lo tuve que mirar por televisión. Yo compartía en ese momento un departamento con el Negrito Roldán, que jugó categoría 79, que jugó en la selección y en primera división, después se rompió la rodilla y lamentablemente tuvo que dejar, con Luis Ubeldía, quien hoy es técnico de primera, y me acuerdo que lo vimos en el departamento y hacíamos fuerza para que los Andes ganara. La pasamos realmente mal en Mendoza. Salas termina saliendo figura y después creo que acá a mi entender en cancha de los Andes ganamos cómodo y pudimos pasar de fase, pero también padecimos algunos partidos, pero era tan grande la confianza que teníamos y creo que el no sentir el peso de esa responsabilidad por ascender, como quizás sí lo tenía Banfield, Quilmes y Huracán, que bueno, ya había ascendido, nos llevó a nosotros poder disfrutar y jugar sin esa mochila que por ahí tienen aquellos equipos que sí están obligados a ascender. Entonces nos tomábamos las cosas muy con naturalidad. Yo con 19 años tenía una inmadurez enorme, hoy me doy cuenta quizás, o me fui dando cuenta a lo largo de los años cuando tomás mucho más conciencia y estás mucho más maduro dentro de un campo de juego, que a veces esa inconsciencia, el no ser consciente de lo que te estás jugando, te permite quizás hacer algunas cosas que si sos consciente no lo harías. Pero bueno, me permitió también hablar dentro de un plantel y preguntar cosas que quizás en otro momento no hubiese preguntado. Por ejemplo, al no conocer los jugadores de la categoría, yo tenía que la semana antes al partido empezar a preguntar a quién iba a marcar, porque Jorge me daba la tarea de marcar a los enganches por toda la cancha, tarea que yo no sabía hacer porque nunca fui un jugador de marca. En Lanús toda mi vida jugué más de armador o más suelto que como un 5 tapón. Entonces Jorge recurría a mí como ese 5 tapón marcando los enganches. Y tenía 2 posibilidades: o aceptaba y lo hacía, o decía que no y sabrá Dios qué iba a hacer de mi vida. Entonces todo el tiempo te tenías que ir reinventando y tratando de adaptarte a las condiciones que te iban poniendo los técnicos. Por eso te decía al principio de la charla que uno puede estar de acuerdo o no, pero todos los técnicos a uno le han dejado cosas. Jorge, para mí, en esa época era un adelantado en la forma de entrenar, veía el fútbol de una manera, lo vivía de una manera que yo en ese momento jamás había tenido esa información. Y para mí era raro ver cómo él entrenaba y cómo transmitía el fútbol. Después de grande lo entendí y vi que era un adelantado. Pero vuelvo a repetirte, después de grande, en ese momento no era consciente de lo que él veía. Me llevó tiempo a darme cuenta.
Claro, claro, tal cual, tal cual. Y bueno, en ese sentido te pido un recuerdo de la semifinal frente a Banfield, más que nada el partido de local, y un recuerdo de la final frente a Quilmes. Mira, yo recuerdo los partidos de local con Banfield, que fueron hermosos. Creo que los clásicos se disfrutaban de otra manera. Creo que fueron partidos que la gente no se olvida por lo que significa un clásico del sur, porque también Banfield tenía un equipo de jugadores extraordinarios: San Martín, el Gatito Oliva, Axiari, el gallego González, Cameroni. Había jugadores, la verdad, sumamente importantes. Y dejar afuera a Banfield en un reducido, creo que eso va a quedar en la memoria de todos. Y después lo que fueron las finales, increíble. Creo que esas semanas en las que primero jugar el partido en la cancha de los Andes, porque ellos eran favoritos, y sacar la diferencia de goles que sacábamos en un estadio que no estaba quizás, o el campo de juego, prácticamente a nosotros no nos motivaba, ni tampoco nos gustaba jugar en un campo de juego así, porque no estaban en las mejores condiciones y porque teníamos jugadores de buen pie. Pero así todo, creo que el equipo tenía esas dos cosas, ¿no? La de correr, meter y poder jugar también. Nos llevó a sacar una diferencia importante. Y después nos toca ir a cancha de Quilmes, que la cancha de Quilmes es difícil tanto en el ascenso como en primera división, es una cancha sumamente difícil. Y a mí me toca cometer un error y le doy un penal a Quilmes, que se pone rápidamente en ventaja 1-0, sabiendo que con el empate ellos, con el 2-0 pasaban ellos. Y Jorge hace correcciones dentro del vestuario en el entretiempo y me termina diciendo a mí, mirá nene, me decía, mirá pendejo, era la palabra, si estás acá y jugaste todos los partidos que jugaste, fue porque justamente te dedicaste a hacer este tipo de cosas y arriesgaba. Entonces te voy a pedir que si lo tenés que hacer de vuelta, que lo hagas. Así que olvídate de lo que pasó y seguí jugando como hasta ahora. Me sacó a mí una mochila de 1000 kilos de encima, me quitó esa responsabilidad del error, sabiendo que con el 1-0 también pasábamos, pero bueno, estábamos con un Quilmes que se nos venía. Por una lesión del Cuca Arce entró Fabio Pieter y nada, entró la verdad que más que bien, y en una jugada que se juega el mano a mano termina empatando el partido, y eso nos dio un alivio enorme y bueno, gracias a Dios pudimos festejar ese ascenso. Pero recuerdo, siempre digo lo mismo, los dos recuerdos más grandes que tengo fueron el ascenso a primera con los Andes y obviamente el título con el club que me abrió las puertas desde muy pibe, que es el Club Lanús. Seguro, gran recuerdo y grandes palabras del gordo Ginarte, de alguna manera descargándote todo tipo de peso. Un saludo para Agustín López, que nos viene a visitar, le agradecemos mucho, te manda un gran abrazo Gusti. Está bueno también Miguel Marchetti, Axel Grasso, está Fede Salvarotelli, mucha gente, Pamela, la consulta de Francisco sobre cómo te trataban los Andes como institución. Así que muchas gracias a todos los que se vienen conectando en la entrevista con Seba Salomón para Log Deportes, la otra palabra. Que bueno, repasando un poco lo que fue la campaña en primera división, tiene la particularidad que en el Apertura 2000 los primeros 5 partidos invictos, 2 triunfos, 3 empates. En ese sentido venían cosechando buenos triunfos frente a Racing de visitante, una victoria muy recordada por la hinchada de los Andes, 1-0 de local frente a Huracán. Y bueno, después a partir de allí, claro, empezaron a aparecer las derrotas, muchas derrotas por diferencia de gol. ¿Cómo lo vivías en esa época? Primero déjame saludar a Axel, que es un amigo que está pasando un momento delicado, fue operado y le mando un beso enorme. Él está en la selección de talla pequeña, así que le mando un cariño y espero que se recupere pronto. Mirá, el plantel se desarma después del ascenso y prácticamente hubo que armar de vuelta lo mismo que en el campeonato del ascenso. Prácticamente volver a armar un plantel nuevo.
la pretemporada prácticamente no la hicimos, porque fue medio ahí a los tumbos, no había tiempo, se terminaba el torneo y se arrancaba enseguida el campeonato de primera. Y como decimos, las primeras fechas no fue bien, y después, lamentablemente, empezamos la caída, empezamos a perder partidos, empezamos a notar el ritmo de juego entre Nacional B y Primera División. Los equipos grandes, llamados grandes, marcaban una diferencia abismal entre nombres. Para que se den una idea, nosotros en esa época jugamos contra el River de Yepes, Ángel, Aymar y compañía, el Burrito, y nosotros éramos un equipo que recién venía de ascender, que prácticamente no tuvo